Hola amigos de Fundación Pacarina Yuyayapá. Bienvenidos a nuestro centro de capacitación. El día de hoy vamos a conversar sobre la presión hidrostática. Bien, primero vamos a definir qué es la presión. Vamos a tener un objeto sumergido en un fluido homogéneo, siendo la densidad de este cuerpo igual a masa sobre volumen, o también la relación entre la masa sobre el volumen del cuerpo sumergido, es decir, el área de sección por un diferencial de Y, es decir, el vector de este cuerpo. El fluido ejerce una fuerza en todas las direcciones sobre el cuerpo, como vemos en este esquema, y la fuerza F es perpendicular a la superficie del cuerpo. La presión que el fluido ejerce sobre el cuerpo va a ser igual a la fuerza ejercida en todas las direcciones sobre la superficie de dicho cuerpo. Por lo tanto, la fuerza se define como el producto de la presión por la superficie. La fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo es la misma que se ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre la superficie del recipiente, es decir, sobre el fondo del Finalmente, se puede definir la presión como la relación entre la fuerza perpendicular o normal que actúa sobre una superficie y el valor del área de dicha superficie, como se ve en esta ecuación. Aquí tenemos fuerza perpendicular sobre el área, donde debemos destacar y recordar que la presión es directamente proporcional a la fuerza que ejerce el fluido y la presión, además, es inversamente proporcional al área de sección donde se ejerce dicha fuerza. Presión hidrostática. Veamos un fluido que está en equilibrio y, por lo tanto, todas sus partes también están en equilibrio. Veamos aquí este esquema. Aquí tenemos un fluido contenido en un recipiente cuadrangular. Vamos a colocar nuestro nivel de referencia en la parte inferior de este recipiente y de ahí vamos a medir una altura en el eje de las Y y vamos a tener aquí un pequeño disco sumergido que va a tener un espesor de Y. Si nosotros vemos en una proporción mayor, a una escala mayor, este disco, vamos a ver que este disco tiene una sección de valor A y un espesor de Y está sometido a algunas fuerzas dentro del fluido. La masa del disco entonces puede ser equivalente al producto de la densidad por el volumen, es decir, la densidad del fluido por el área y el espesor del disco. Este es un equivalente, es decir, podemos decir que la masa del disco es igual al producto de la densidad de este fluido por el volumen que ocupa dentro del mismo, es decir, el volumen que está desplazado o siendo desplazado por este cuerpo sumergido. Por lo tanto, el peso del disco sería un diferencial del peso igual a al producto de la densidad por la gravedad, por el área y por el espesor del mismo, es decir, del disco. Ahora bien, la fuerza horizontal resultante es cero, porque no tiene aceleración horizontal. Las fuerzas horizontales, que son debidas a la presión del fluido y por lo tanto la presión debe ser la misma en todos los puntos del plano horizontal en la posición de Y. El disco tampoco tiene aceleración vertical, es decir, está suspendido. Las fuerzas se han equilibrado y por lo tanto tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero. Entonces nos vamos a centrar ahora en analizar al disco sumergido en el fluido y sus fuerzas. Partimos de la ecuación de equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Como ustedes pueden ver, en la sumatoria de fuerzas tenemos la fuerza que ejerce el fluido, es presión por área sobre la parte inferior del disco, que es presión por área de sección del disco, menos la fuerza que se ejerce sobre la parte superior del disco, que sería igual a una presión inicial más
el diferencial de presión por el área de sección del disco. Esto está dado porque está en la parte superior sobre el espesor del y menos la fuerza que ejerce el peso de este cuerpo sumergido, que es dW. Todo esto igual a cero. Nosotros reescribimos la ecuación, podemos ver aquí que la presión por el área va a ser igual a el producto del área de sección por la presión más un diferencial de presión más el peso. Nosotros realizamos las operaciones matemáticas correspondientes y reemplazamos peso del disco por la expresión anterior que habíamos definido. Vemos que la presión por el área es igual a la presión por el área más el área por el diferencial de presión más la densidad, el producto de la densidad, la gravedad y el área de sección por el diferencial de Y. Vamos a eliminar los términos semejantes a cada lado de la ecuación, que es el término por área, y vamos a tener que nuestra ecuación ahora se puede escribir de la siguiente manera. El área de sección por un diferencial de presión es igual a menos el producto de la densidad del fluido por la gravedad y por el área de sección por el diferencial de Y, en este caso el diferencial de Y que es el espesor del disco, por donde se está midiendo la presión. Y reescribiendo la ecuación podemos escribirla como una expresión diferencial de el diferencial de presión con respecto al diferencial de la altura Y es igual a menos el producto de la densidad por la gravedad. Le vamos a denominar ecuación. Si P1 corresponde a la presión en la altura Y1 y P2 la presión correspondiente a la altura Y2, con respecto a un determinado nivel de referencia que lo habíamos colocado en la parte inferior de nuestro fluido contenido en este recipiente cuadrangular, la integral de la ecuación 1 resulta ser esta. Si vemos aquí, podemos integrar entre la presión 1 y la presión 2, que es el diferencial de la presión, y es igual a esto a menos la integral desde el punto Y1 al punto Y2 del producto de la densidad por la gravedad y por el diferencial de altura. Tomemos en cuenta que en esta ecuación Y2 vamos a tener que la densidad del fluido es constante. Integrándole en la ecuación 2 podemos ver que la diferencia entre la presión 1 y la presión 2 va a ser igual a menos el producto de la densidad, la gravedad, por el diferencial entre la altura Y2 y la altura Y1. Le vamos a denominar ecuación. Y Y se define como una altura o profundidad, porque puede ser así, la ecuación 3 se puede reescribir de la siguiente manera. La diferencia entre la presión 2 y la presión 1 es igual a menos el producto de la densidad del fluido por la gravedad y la diferencia entre la altura 2 y la altura 1. Ahora, si nosotros definimos que estamos midiendo una profundidad, es decir, cambiamos el nivel de referencia, podemos describir que la presión final menos la inicial va a ser igual a la densidad por la gravedad por el producto de la altura final y la altura 1. ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos nuestro nivel de referencia en la parte superior del fluido, lo que se llama el nivel libre del líquido, es decir, el líquido que se encuentra en contacto con con la atmósfera y no con el fondo del recipiente. Y por lo tanto, la diferencia de presión medida desde el nivel libre del líquido es igual a delta P, que es el producto de la densidad por la gravedad por el diferencial de la altura. Y esto se denomina presión estática. De esto vamos a sacar unas conclusiones importantes que las vamos a tener que considerar al momento de resolver los ejercicios. Primero, al interior de un fluido, en todos sus puntos existe presión hidrostática. La presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad bajo el nivel libre del líquido. La presión hidrostática es la misma en todos los puntos a un mismo nivel inferior
de interior, perdón, de un fluido, y la fuerza sobre las superficies del recipiente debida a la presión es siempre normal, es perpendicular a dicha superficie. Vamos a resolver nuestro primer. Bien, lo que vamos a mirar es un ejercicio para determinar la densidad de un líquido. Bien, vamos a ver el enunciado del problema. Se tiene un tubo en U con agua en su interior. El agua está en equilibrio eh, con una elevación L sobre el nivel de referencia C. Se introduce un líquido inmiscible, es decir, que no se mezcla con el agua, de densidad desconocida en el lado izquierdo del tubo. Y nos piden determinar la densidad del líquido en función de la altura, es decir, vamos a encontrar una expresión que nos permite determinar la densidad del líquido. Bien, vamos a recordar nuestra estrategia de solución. Primero, vamos a identificar los datos y las incógnitas del problema. Vamos a revisar, estudiar y entender la teoría y las ecuaciones aplicables en la resolución del ejercicio, lo que acabamos de hacer en la parte de este video. 3. Construir un esquema o un gráfico que represente de la mejor manera el fenómeno propuesto en el ejercicio. Y 4. Revisar que las unidades de las constantes y variables sean consistentes. Bien, entonces vamos a revisar nuevamente nuestro ejercicio para resolver. Entonces nos decía el ejercicio que se tiene un tubo en U con agua en su interior, que es de referencia. El agua está en equilibrio con una elevación L sobre el nivel de referencia C. Se introduce un líquido inmiscible de densidad desconocida en el lado izquierdo del tubo y nos piden determinar la densidad del líquido en función de la altura. Entonces, tenemos el estado inicial del tubo en U. Podemos ver, está el agua en equilibrio, ¿cierto? Desde el punto C, que vamos a medir, ¿no es cierto? Digamos, le ponemos este nivel de referencia. El agua está por los dos lados del tubo, tiene una elevación L. Y nos dicen que el estado final sería al que se le introduce este líquido de densidad desconocida que empuja el agua y hace que de la posición inicial L del lado izquierdo se desplace hacia el lado derecho y vamos a hacer y va a haber un desplazamiento L y otro desplazamiento L. Es decir, el agua al final se va a desplazar dos veces L. Es decir, tomen en cuenta, esto es bien importante. Aquí está en equilibrio y tenemos que a los dos lados la altura del agua es L. Y nosotros introducimos este líquido de densidad desconocida, el agua del punto C, el agua se desplaza hacia la derecha, elevándose L, que estaba inicialmente a la derecha, más el L de la izquierda. Por eso tenemos esta gráfica. L de la izquierda y L de la derecha, más una cantidad de, que es una porción de líquido desconocido que va a estar por encima del nivel libre del líquido, en este caso de referencia del agua. ¿Sí ven? Entonces, esto sería el esquema que representaría. Bien, entonces, en este esquema con el líquido desconocido, pues vamos a realizar las opciones para determinar lo que nos. La caída de presión en el lado del agua, es decir, el lado derecho, va a ser igual a la densidad del agua, ρ sub 0, por la gravedad y por dos veces L, es decir, por esta columna de aquí que está sobre el punto C. Punto C en el lado derecho tenemos 2. Luego, la disminución de la presión en el lado del líquido inmiscible va a ser igual a la densidad del líquido desconocido ρ por la gravedad y por el total de la altura del líquido desconocido, que es igual a D dos veces L. Tenemos la relación con las distintas alturas. Las presiones, ¿se acuerdan que habíamos dicho que a un mismo nivel con respecto, ¿no es cierto?, al eje horizontal, las presiones van a ser iguales. Por lo tanto, en el nivel C, en ambos lados del tubo se tiene que las presiones son iguales. Por lo tanto,
Vamos a escribir que la presión C del líquido desconocido es igual a la presión C del agua. Entonces vamos a recordar que la presión hidrostática se define como el producto de la densidad, la gravedad y la altura del líquido. Entonces la expresión anterior se puede escribir así. La densidad del líquido desconocido por la gravedad por la altura total D más 2L es igual a la densidad del líquido de referencia, que es el agua, por la gravedad y por 2 veces L. Y podemos entonces reescribir esta ecuación y encontrar que la densidad sobre la densidad del líquido de referencia, que es el agua, es igual a la gravedad por 2 veces la altura del líquido inicial, es decir, del agua, sobre la gravedad por el producto de esta altura total, que es D más 2L. Y si nosotros damos el término semejante, en este caso la gravedad, vamos a ver que esta relación de densidades va a estar dada por una relación entre las alturas del líquido en el tubo en U, la que vemos aquí. Entonces, la densidad desconocido sobre la densidad de referencia, en este caso el agua, es igual a 2L, que es la longitud inicial del agua que estaba en equilibrio, sobre la suma de la distancia D, la distancia sobre el nivel del agua, el nivel libre del agua que está en de este líquido desconocido, más 2 veces L. Este término que está aquí se conoce como la densidad relativa o gravedad específica. Este valor siempre lo vamos a encontrar en las hojas técnicas del líquido. Utilizamos la industria o utilizamos la limpieza o en otros, digamos, actividades donde se utilizan distintos líquidos de diferentes densidades. Vamos a hacer ahora un ejemplo de aplicación para que se vea un poco. Entonces nos dicen que se tiene una elevación inicial del agua sobre el punto C de 5 centímetros. La altura total del líquido inmiscible es de 18 centímetros, desde todo esto. Entonces nos piden determinar la densidad del fluido desconocido y la altura que se eleva el líquido sobre el nivel libre del agua, es decir, la D. Y con estos valores nos piden, con la densidad obtenida del fluido desconocido, buscar qué tipo de fluido es o a qué fluido corresponde. Un caso muy interesante. Partimos entonces de la altura del agua sobre el nivel C. Sería L igual 5 centímetros. Si la altura total del líquido inmiscible es 12 centímetros, entonces la relación entre la altura del líquido inmiscible con la altura del agua es esta. 12 centímetros igual a D más 2L. De aquí, de esta ecuación 1, podemos despejar el valor de D. Se obtiene la altura del líquido inmiscible sobre el nivel del agua, libre del agua, es decir, el nivel de aquí, el agua. D es igual a 12 menos 2L. Y esto, operaciones matemáticas, nos da que es 2 centímetros. Para determinar la densidad del líquido desconocido, vamos a utilizar esta ecuación, la que habíamos encontrado. La relación entre la densidad del líquido desconocido sobre la densidad del agua es igual a 2L sobre D más 2L. Vamos a aislar el término de la densidad del líquido desconocido y la ecuación se escribe de esta manera. La densidad del líquido desconocido es igual al producto de la densidad del líquido de referencia, del fluido de referencia, por 2 veces L sobre D más 2L. Reemplazando los valores de la altura L y D y la densidad del agua, ¿no?, en la ecuación. Entonces, en este caso, yo he tomado la densidad del líquido de referencia, que es el agua, como 1000 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, las unidades de la longitud que vamos a reemplazar aquí deben estar en metros, como pueden ver, y nos da que el valor es de 834 kilogramos por metro. Buscamos unas tablas de densidades y podemos encontrar que este líquido podría ser un aceite mineral parafínico de densidad
porque tiene una densidad entre 818 y 880 kilogramos por metro cúbico para el aceite ligero. Para tener más precisión, deberíamos contar con que este experimento está hecho a una determinada temperatura y ahí podríamos nosotros mirar a qué temperatura exactamente el aceite mineral parafínico tiene una densidad de 804. Esta es una posibilidad de que este sea un aceite mineral parafínico. Bien, entonces hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Aquí les dejo la bibliografía para que puedan usar este y otros temas sobre la física. Creo que este ejercicio ha sido muy interesante y les invito a que nos sigan en nuestro canal educativo y que nos veamos en el próximo ejercicio resuelto. Si este ejercicio, este video fue de utilidad, pues suscríbete a nuestra página y danos un me gusta. Nos vemos en el próximo ejercicio resuelto.